En esta lección trabajaremos con la cinemática unidimensional desde el punto de vista analítico. En nuestra lección anterior definimos la cinemática como aquella parte de la física que describe el movimiento de los cuerpos. Para describir completamente el movimiento de un cuerpo necesitamos algunas propiedades. En primer lugar, necesitamos la posición de la partícula que nos establece la localización del cuerpo según pasa el tiempo. La segunda variable importante es la velocidad. La velocidad establece la razón de cambio de la posición del cuerpo según pasa el tiempo. Matemáticamente, esto se expresa como v es igual a la razón de cambio de x con respecto a t o la derivada de x con respecto a t, donde x representa la posición de la partícula según transcurre el tiempo. Finalmente, la aceleración es nuestra otra propiedad importante. La aceleración representa la razón de cambio de la velocidad del cuerpo con el tiempo, o matemáticamente a es igual a la derivada de v con respecto a t o la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Así, nuestras ecuaciones básicas para la cinemática en una dimensión son v igual a la derivada de x con respecto a t, donde x representa la posición de la partícula, a es igual a la derivada de v con respecto a t, donde a representa la aceleración, v representa la velocidad. Eso quiere decir que nuestras propiedades fundamentales, posición, velocidad y aceleración, están relacionadas matemáticamente. Podemos encontrar la velocidad a partir de la posición, sacando una derivada de la posición. La derivada no es otra cosa que la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo, y esa es la velocidad. De igual forma, la velocidad se deriva y se obtiene la aceleración, porque la aceleración es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero también podemos pasar de la velocidad a la posición con la operación contraria a una derivada, es decir, antiderivando la velocidad podemos llegar a la posición, y de igual forma podemos antiderivar la aceleración para encontrar la velocidad. Una cosa importante que debemos notar es que siempre que hacemos una antiderivada se obtienen constantes indeterminadas, y para describir el movimiento con precisión esas constantes indeterminadas deben ser evaluadas, es decir, se les debe asignar un valor específico. Esos valores específicos se obtienen mediante algún dato de la velocidad en algún tiempo particular, particularmente cuando pasamos de aceleración a velocidad, y cuando pasamos de velocidad a posición, pues necesitamos saber la posición en algún tiempo particular. Veamos algunos ejemplos de esto que estamos mostrando. Empecemos con el ejemplo más simple. Tenemos la posición de una partícula dada por la ecuación x igual a 2t al cubo menos 3t más 6. Sabiendo la posición, podemos encontrar la velocidad con una derivada de la posición. Recuerden que la regla de derivar exponentes de una variable es que el exponente se multiplica por el coeficiente y se le resta 1 al exponente. Es decir, la derivada de 2t al cubo, el 3 se multiplica por 2, se le resta 1 al 3 y se queda como exponente el 2. Es decir, 3 por 2 daría 6 y el exponente de la t sería 3 cuadrado. En el caso del 3t, 1 se multiplica por 3, que daría 3, y a 1 menos 1 daría 0, es decir, ya la variable desaparece porque t a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, el segundo término, su derivada sería menos 3. Y el tercer término, que es constante, pues no varía, por lo tanto su derivada es 0 y no aparece en la ecuación. La velocidad es simplemente 6t cuadrado menos 3. Sabiendo la velocidad, ahora podemos obtener para esta partícula su aceleración. Mediante el mismo procedimiento, derivamos 6t cuadrado menos 3, el cuadrado de la t pasa como un factor frente al 6, es decir, 6 por 2 se multiplica, da 12, se le resta 1 al exponente, da t a la 1, y el 3, como es una constante, deriva como 0, por lo tanto la aceleración sería 12t. Para esta partícula, entonces, la posición es 2t al cubo menos 3t más 6, la velocidad es 6t cuadrado menos 3 y la aceleración es 12t. Es decir, ya tenemos descritas para esta partícula la posición, la velocidad y la aceleración. Consideremos un ejemplo un poco más complejo. La velocidad de una partícula está dada por la siguiente ecuación. V es igual a t cuadrado menos 2t más 6. Y la partícula se encuentra en el punto x igual a 8 cuando el tiempo es 3. Fíjense que aquí necesitamos un dato adicional, porque como el dato que tenemos es la velocidad de la partícula en función de tiempo, vamos a tener que antiderivar la velocidad
para encontrar la posición. Es decir, de la misma forma que la velocidad es la derivada de la posición es la antiderivada o el integral de la velocidad con respecto al tiempo. Eso quiere decir que nuestra función t cuadrado menos 2t más 6 la antiderivamos y las operaciones de antiderivada son opuestas a las de derivada. Es decir, aquí sumamos 1 al exponente y ese número lo dividimos por el coeficiente del término. Es decir, t cuadrado antideriva como t a la 3 dividido entre 3. 2t cuadrado antideriva como 2t antideriva como 2t cuadrado entre 2 o simplemente como t cuadrado, el 2 cancela el coeficiente del 2, y el 6 que tiene t a la 0 antideriva como 6t a la 1 entre 1 o simplemente 6t, y surge una constante indeterminada c que tenemos que evaluar. Para eso tenemos el dato de que x igual a 8 en tiempo t igual a 3. Por lo tanto, en esta variable sustituimos x igual a 8 en tiempo t igual a 3 y obtenemos la ecuación 8 igual a 3 a la 3 sobre 3, que es lo mismo que 3 a la 2, o 27 sobre 3, que es 9, menos 3 a la 2, que es 9, más 6 por 3, que es 18, más c. Es decir, 8 es igual a 9, menos 9, más 18, más c. 9 menos 9 da 0. El 18 lo pasamos al otro lado de la ecuación. Tenemos 8 menos 18 igual a c, o simplemente c es igual a negativo 10. Sustituimos ese valor en la ecuación para x y tenemos que x es igual a t al cubo sobre 3 menos t cuadrado más 6t menos 10, que es el valor de c. Para encontrar la aceleración, pues no tenemos que hacer otra cosa que derivar la velocidad. La velocidad está dada, es t cuadrado menos 2t más 6, y la derivada de esa función, el 2, lo ponemos como coeficiente, lo multiplicamos por 1, nos queda 2t, menos 2t lo derivamos, 2t a la 1, el 1 lo multiplicamos por el 2 menos 2 y queda t a la 0 menos 2 y la constante se deriva como 0, así que la aceleración sería 2t menos 2. Por lo tanto, para esta partícula ya tenemos la posición t al cubo sobre 3 menos t cuadrado más 6t menos 10, la velocidad que estaba dada como t cuadrado menos 2t más 6 y la aceleración es 2t menos 2. El ejemplo más complicado es cuando partimos de la aceleración, porque aquí tenemos que hacer dos antiderivadas. Una para encontrar la velocidad, y para eso tenemos el dato de que la velocidad inicial es 2 metros por segundo, y la posición de la partícula en tiempo t igual a 3 es x igual a 8. Es decir, necesitamos un dato de velocidad para obtener la velocidad cuando antiderivemos la aceleración, y el dato de la posición para cuando antiderivemos la velocidad, evaluar la posición, la constante indeterminada que sale de la posición. Pues empecemos con el primer paso. La velocidad es la antiderivada de la aceleración. Si la aceleración es 2t menos 6, pues antiderivamos esa variable, la ponemos en integral. El primer término sería 2t cuadrado sobre 2. El 2 cancela, por lo tanto quedaría t cuadrado. El segundo sería menos 6t. Y el tercer término, que es el término que sale de constante indeterminada, sería más c. Esa constante c se determina a partir del dato de que la velocidad inicial es 2 metros por segundo. Eso quiere decir que en tiempo t igual a 0, v es igual a 2. Sustituimos t igual a 0 y v igual a 2 en la ecuación y tenemos que 2 es igual a 0 al cuadrado menos 6 por 0 más c, que obviamente sale que c es igual a 2. Por lo tanto, la velocidad de esta partícula está dada por t cuadrado menos 6t más 2, que es la variable, la constante indeterminada. Ahora, esa ecuación de v igual a t cuadrado menos 6t más 2 la volvemos a antiderivar para encontrar la posición. Colocamos el t cuadrado menos 6t más 2 en la antiderivada y la antiderivada del primer término da t a la 3 sobre 3, el segundo da menos 6t cuadrado sobre 2 y 6 entre 2 da 3, así que queda 3t cuadrado más 2t más la constante indeterminada c. Esa constante indeterminada la evaluamos a partir de x igual a 8 en tiempo t igual a 3 y de ahí obtenemos que 8 es igual a 3 a la 3 sobre 3, que es 9, menos 3 por 3 a la 2, que es 27, más 6, más c. De ahí obtenemos que c es igual a 20. Por lo tanto, la posición de la partícula es t a la 3 sobre 3 menos 3t cuadrado más 2t más 20.
La velocidad es t cuadrado menos 6t más 2 y la aceleración que estaba dada era 2t menos 6. Y con esto terminamos nuestra lección por el día de hoy.